Ok, buenos días, ¿cómo están? Es Alfonso Chan. Iniciamos la unidad 6 del curso de Finanzas Corporativas 2 del ciclo eh, presente. ¿Ok? Entonces, la unidad 6 consta de lo que es estructura de capital, ¿ok? Todo lo que implica esta parte muy importante de lo que es Corporate Finance, ¿ok? Todo lo que es la teoría corporativa o finanzas corporativas de empresa, ¿ok? O corporaciones. Y su nombre ya lo dice, ¿no? Vamos a intentar descifrar cómo los inversionistas o cómo los eh, accionistas, ¿no? de firmas toman decisiones respecto de la estructura de capital. Bueno, no solamente los accionistas, sino también los gerentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa estructura de capital? ¿No? Estructura de capital significa cómo yo voy a diseñar, a ver, vamos a mostrar esto de acá, ¿no? Solamente como ejemplo. Esto es una eh, estructura básica de un estado un estado de situación financiera que es conocido como el balance general. ¿No? Acá tenemos una empresa típica donde tiene la pata derecha o izquierda, si lo quieren ver así, es el total de activos que tiene la empresa, ¿ok? Y en la pata derecha tenemos cómo financiamos este nivel de activos, ¿ok? Entonces, eh, la estructura típica engloba o circunscribe básicamente dos tipos de financiamiento, ¿no? El financiamiento externo, que vendría a ser cualquier fondo que provenga de acreedores fuera de la empresa. Entonces, típicamente acá se va a conocer como una deuda financiera. Y otro grupo de fondos que provienen de justamente los accionistas, que vendría a ser capital, ¿no? El equity. Entonces, dependiendo de dónde esté esta línea, puede ser más arriba, o sea, poca deuda y más capital, o puede ser que esta línea esté por acá, donde tenemos más deuda, digamos, a nivel comparativo que equity, ¿no? Son dos situaciones distintas. ¿Ok? Y digamos, de qué depende cómo se estructure justamente este capital, va a depender de muchos elementos, entre ellos la estructura del sector, por ejemplo, cómo funciona el sector. Eh, Otro está también la aversión al riesgo que tengan los mismos accionistas, ¿no? Qué tan propensos a tomar riesgo financiero son, o qué tan factible para la empresa es tomar deuda, ¿correcto? Va a depender de una serie de factores, que incluso hay documentos científicos que estudian esta mecánica, ¿no? Esta eh, característica de determinadas firmas, ¿no? Y básicamente esto, es estructura de capital. Cuando ustedes escuchen estructura de capital, nos vamos a referir casi siempre, 100% de veces, a justamente cómo estructuramos o de qué depende que yo pueda tener un ratio de deuda capital menor, como puede ser este ejemplo, o mayor si tengo un volumen de deuda mucho más abultado, ¿no? Que respecto al capital aportado por los accionistas. En realidad, esta parte de acá no solo se refiere al capital aportado, ¿no? En realidad se refiere a todo el patrimonio. Entonces, todo el patrimonio eh, es un concepto que es mucho más amplio que el capital, ¿ok? Entonces, por eso se llama equity, ¿ok? Y después vamos a ver esto en la próxima sesión, a qué nos referimos con esta sección de acá, ¿ok? Revisamos a la diapositiva. Ok, perdón. Entonces, esta va a ser nuestra agenda, ¿ok? Perdón. Nuestra agenda es la de hoy día, vamos a analizar un poco cuál es el approach de Modigliani y Miller, ¿no? Esa teoría que es muy conocida, que da inicio, o data más o menos de los últimos años de la década de los 50, 58 en adelante, ¿no? Y es básicamente donde, como ya les había dicho, ¿no? O sea, en los años 50, esa década es una década importante para las finanzas porque es ahí donde se bifurca un poco, digamos, donde las finanzas se cinde completamente de la economía,
y se convierte en un subfield de economía, ¿no? Y ya a partir de ahí, muchos teóricos, muchos académicos comienzan a mirar a las finanzas como un objetivo, o sea, como un objeto de análisis apartado de la economía, ¿no? O sea, más especializado. Ok, entonces, Modelo de Miller, digamos, es un poco el parteaguas en esa sección donde una parte, toda una legión de pensadores se decantan sobre la corporate finance, mientras que existe otro grupo que se van por la parte de asset pricing, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es las teorías de valoración de activos financieros, ¿no? Entonces, un poco, por un lado, finanzas de mercado y por otro lado, las finanzas corporativas. Entonces, Modigliani y Miller fueron o sea, son muy relevantes en corporate finance por justamente sus preposiciones. Son tres las preposiciones de Modigliani y Miller. Sin embargo, un poco los más relevantes 1 y 2, ¿ok? Luego vamos a ver cómo se complementa este modelo o sea, el modelo de M&M con el modelo de Hamada, ¿ok? Que tienen que ver con la teoría de apalancamiento, o sea, cómo es que eh, interviene el apalancamiento de las firmas sobre el nivel de eh, propensión a lo que es el riesgo financiero, ¿ok? Propensión o aversión, vinculado al costo capital, ¿no? La teoría de asset pricing que les decía, ¿no? Todo lo que es el cost of capital. Y luego vamos a ver la siguiente sesión, el estudio de caso. ¿Ok? Los que tenemos acá, Modigliani y Miller, ¿no? ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, ¿por qué son relevantes, no? Básicamente, con estos dos papers, ellos se inmortalizan en finanzas, ¿no? Luego han hecho muchas más cosas, obviamente, pero su paper principal fue este de acá, ¿no? The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment, ¿no? Costo de capital, lo que es finanzas corporativas y todo lo que es teoría de inversión, ¿no? O de inversiones. Y además tienen una réplica en el siguiente año, en el 59. ¿Ok? O sea, digamos, es la continuación de esto, de este primer paper. Ustedes tienen o van a tener este material acá en las clases, ¿no? Este es el paper del primer paper de Medellín Miller del 58, ¿no? Y la réplica o la siguiente, o el ajuste, ¿no? Es justamente este acá. ¿Ok? Este tiene mucho menos hojas, pero bueno, acá hacen una suerte de actualización, ¿no? Porque, digamos, en finanzas, así como hay journals donde publican ¿no? los trabajos, digamos, nuevos, también hay otros journals que se dedican a responder a cada uno de esos papers. Entonces, seguramente esta es eh, luego de su crítica, y elevaron una nueva actualización, ¿no? Entonces, tienen nuestros dos acá. Ambos fueron eh, publicados por el American Economy Association, en ambos casos. ¿Ok? Entonces, veamos qué dice la teoría de Modigliani y Miller, ¿no? Entonces, a ver, ellos, o sea, en el 58 es que se plantean, eh, ¿no? Estas dos consultas principales, ¿no? Las principales hipótesis de análisis, ¿no? La primera es, eh, digamos, ¿cuál es el costo de capital de una empresa, ¿ok? En un mundo donde los fondos, digamos, donde los fondos que se invierten en esa empresa tienen rendimientos inciertos, ¿ok? Por un lado se preguntan eso, ¿cuál es el costo de capital de la empresa en sí mismo, ¿no? Y luego se preguntan cuál es más óptimo o cuál es mejor, si financiarnos con deuda, ¿ok? Que serían pues básicamente deuda en mercado de capitales, ¿no? Instrumentos de deuda, o en lugar de eso, emitir acciones. ¿Cuál de los dos mundos es el más eh, beneficioso para la firma, ¿no? ¿Ok? Esa es un poco la consulta. Entonces ellos un poco básicamente mencionan a tres tipos de profesionales que están preocupados por estas cuestiones.
Entonces estaría el primer tipo de profesional, sería digamos, como si fuera un banquero, donde está preocupado por las técnicas de financiamiento, o sea, cómo estas firmas comienzan a analizar estos escenarios de financiamiento, ¿no? Las estructuras, las formas, toda la mecánica. Luego está, o sea, es como si, el primero es como si fuera el banquero, ¿no? El que tiene a la mano digamos, las soluciones, ¿ok? O plantear por lo menos las soluciones, tiene los fondos, o puede plantear. Y está luego el economista que es, digamos, el administrador de la empresa, ¿ok? Se puede empezar como el gerente, puede ser el CFO, puede ser el CEO, sobre todo, y ellos o sea, y ese economista que es practitioner, o sea, que está en la industria, eh, que se preocupa justamente del presupuesto capital, cómo hago para fondear los recursos que la empresa necesita, ¿no? Y está el otro economista, que es el economista que pertenece a la academia y quiere explicar un poco el comportamiento y las motivaciones, cuáles son los incentivos, tanto a nivel macro como a nivel micro, para tomar decisiones de financiación en la empresa, ¿no? Ok, entonces, M&M eh, comienzan a teorizar, ¿no? Y se preguntan, ¿no? ¿Cómo es que, o sea, dónde radica la naturaleza de esta pregunta? ¿O por qué es que me preocupa a mí o saber el costo de capital? Entonces, hasta ese momento, hasta esa década, o asumían que el costo de la deuda estaba vinculado específicamente a los activos financieros. ¿Ok? Entonces, básicamente se preocupa